Bueno, buenos días, ¿cómo estáis? Pues yo currando un sábado de verano que no me toca, tampoco me tocan muchos, pero este desde luego que no. Y me quería ir a la piscina porque sigo aquí en Madrid. Y había dejado ayer programado un texto que saquemos en la última revista del saltodiario.com, que es el medio para el que trabajo. Yo soy Pablo Lordui. Decía, había dejado ayer todo ufano un texto preparado que era sobre el final del curso político y la gente me decía ¿qué es eso del final? Uy, estoy viendo ahí, qué vergüenza, del desayuno todavía. Me decían, ¿qué es eso de un final de curso político? Y no sabía muy bien qué explicar, porque claro, un curso político no tiene en principio fin, aunque bueno, todos sabemos que sobre todo las primeras semanas de agosto pasan a ser de poca actividad, ¿no? Es la típica semana en la que la derecha pues piensa en conquistar Gibraltar, pero bueno, pues aparte de esas conquistas. Esperad un segundito, voy a quitar la cámara porque creo que tengo algo en los dientes. Qué vergüenza. Sí, bueno, cacho de galleta parecía. ¿Qué coño es el final del curso político? Bueno, pues hoy lo estamos viendo y por eso empieza este directo que va a durar poquito, os lo prometo, de 10-15 minutitos, como mucho. Se supone que esperando a que salga Pedro Sánchez a anunciar pues lo que vamos a hablar aquí un poquito, que es un poco, que es la crisis del gobierno, ¿no? Yo al principio, pues esta mañana lo he leído, la SER, ¿no? Todo ha empezado pues por la SER, los medios del grupo Prisa, y luego han ido goteando mucho, pero lo he leído y decía, bueno, mini crisis del gobierno, ¿no? Porque parece claro pues que la situación con el gobierno de coalición no estaba como para echarlos por la borda. No es ese el panorama en el que estamos ahora, sino más bien pues la idea de que Pedro Sánchez necesita a Unidas Podemos, igual que probablemente Unidas Podemos necesite que la legislatura sea larga, consolidar el papel de Yolanda Díaz y con los ERTE y tal y cual. Bueno, pues os decía, mini crisis de gobierno, había puesto por ahí en alguno de los textos que estábamos preparando para publicar en el saltodiario.com. Si no conocéis esta web, realmente no sé cómo habéis llegado a este canal de Telegram, perdón, de Instagram. Pero bueno, estábamos ahí, mini crisis, nada de mini crisis. Nada, ¿no? Una porra. ¿Qué los titulares más tochos? Pues que es una crisis constante y sonante, que se bajan del gobierno dos figuras importantísimas del PSOE de estos últimos tiempos, como han sido Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Vamos a ver, ¿no? Cuál es el retiro al que van a parar. José Luis Ábalos también es secretario de organización del PSOE. Hoy no se va a saber, o quizá a la tarde se pueda saber, si también cesa como secretario de organización del PSOE. Y Carmen Calvo, pues es la vicepresidenta, era desde luego la representante de la vieja guardia del PSOE, el azote de Unidas Podemos, ¿no? Con la ley trans, ¿no? Por ejemplo, se ha visto clarísimamente cómo pues Carmen Calvo, que ha sido ministra de Igualdad, pues digamos ha marcado muchísimo el territorio a Irene Montero y han tenido las de Caín. A priori, pues eso, refuerza a Unidas Podemos, porque dos, digamos, de los puntales más fuertes del PSOE, Ábalos
con el que yo creo que, vamos, con el que me consta que no había una relación mala personal, pero que estaba, digamos, llevando la ley de vivienda también a uno de los puntos de fricción con Unidas Podemos, que se remite siempre al compromiso firmado en materia de alquileres, y Carmen Calvo, ¿no? Salen. Bueno, a priori decimos, sale reforzado la coalición, ¿no? De Izquierda Unida y de Podemos, pero va más allá, ¿no? La crisis de gobierno se sitúa, digamos, en primer plano como vicepresidenta, ya sin apellido o sin un adjetivo después, un numeral, Nadia Calviño. Y también asciende en el escalafón, en consecuencia, Yolanda Díaz, ¿no? Calviño pasa a ser vicepresidenta, Yolanda Díaz pasa a ser vicepresidenta segunda, lo que, bueno, pues otro de las cuestiones que abre esta crisis con mayúsculas del gobierno, significa que empiezan a chocar dos concepciones. Podemos decir que no son completamente contrapuestas, no es una posición frontal, pero sí que son dos formas de ver la crisis económica que estamos y las posibilidades de recuperación de esta crisis. Por un lado, la de Nadia Calviño, que es la de, vamos a decir, la expectativa de una austeridad, de recortes, es más importante para este sector que representa el Ministerio de Economía, que además ha tenido una continuidad a lo largo de la historia de esa manera, ¿no? Es más importante cumplir los objetivos de déficit, los objetivos de deuda pública, digamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pues que no se dispare el paro. Obviamente ninguna ministra de Economía quiere que se dispare el paro, pero quieren, menos que eso, quieren que no se supere, digamos, un objetivo de déficit. Bueno, esta semana ha habido noticias por parte del Banco Central Europeo con respecto a los techos de inflación, y bueno, de alguna manera esta pugna entre Calviño y Díaz podemos decir que queda abierta porque la situación internacional, porque la Unión Europea sabe o es consciente de que no puede apretar las tuercas con la austeridad en estos momentos, ¿no? Bueno, aún así esa pugna va a existir. Y digamos es la primera conclusión que podemos sacar en cuanto a esa relación entre las dos fuerzas. ¿Qué pasa? Que más allá de eso, pues esto parece un ajuste de cuentas, no sabemos hasta qué punto es más o menos hostil, pero un ajuste en lo que es el PSOE y un cambio importante de tendencia, ¿no? Entró Pedro Sánchez, cuando entró, lo recordaréis, moción de censura en el año 17, si no me equivoco. ¿Cómo pasan los años, entró y, digamos, hizo un gabinete, un consejo de ministros en los que, bueno, pues se privilegiaba pues el haber tenido un nombre, lo que es un ministro estrella, ¿no? Bueno, pues uno de los casos más evidentes es el de Pedro Duque, ese ministro astronauta, ¿no? En cambio ahora vamos a un cambio de nombres en el que aparecen nombres muy desconocidos, ¿no? Quizá el más conocido sea Félix Bolaños porque, bueno, pues los que leemos la literatura, la kremlinología, no me ha salido bien pero no lo voy a repetir, bueno, todo lo que son esos entresijos, vamos a decir, de los gabinetes, etcétera. Bueno, Félix Bolaños ya es un viejo conocido, uno de los estrategas de la Moncloa, ¿no? Este va a sustituir a Carmen Calvo y luego vamos pues, por partes, ¿no? Pilar Llop también es conocida, era presidenta del Senado, pero bueno, ya ministra de Economía, de Exteriores. Por cierto, hay paréntesis, Arantxa González Laya
ha fracasado, podemos decir, como ministra de Exteriores. Parte, digamos, de la cuestión marroquí saharaui, pues yo creo que ha terminado con ella lo que pasó esta primavera, ¿no? Lo sustituye José Manuel Álvarez, un diplomático que está ahora mismo de embajador en Francia, bastante desconocido, pero de la confianza de Sánchez. Diana Morant entra por Pedro Duque, pues eso, de una astronauta de la NASA a la alcaldesa de Gandía. Bueno, pues hay cierta diferencia, ¿no? Se han privilegiado a algunos de los perfiles municipales, alcaldes, sobre todo alcaldesas. Bueno, de hecho he dicho alcaldes, creo que no hay ninguno. Bueno, me lo apuntáis en el debe. Y entra, como decimos, de ministra de Ciencia, Diana Morant. Se va José Manuel Rodríguez Uribes, que no tenía nombre, pero era... no tenía nombre, obviamente, creo que es catedrático de filosofía, lleva 1000 años, más años que un bosque llevaba en la Asamblea de Madrid, pero lo que parece, bueno, es que esas concesiones al Partido Socialista de Madrid, pues como no ha... 2018 la moción de censura, sí, muchas gracias. Han pasado los años, pero no tantos. Esas concesiones al Partido Socialista de Madrid, pues después del resultado del 4 de mayo del Partido Socialista de Madrid, pues no tenían mucho sentido, ¿no? O sea, conceder a alguien que está desangrándose en nivel de votos, perdona las metáforas, no tenía ya demasiado sentido, ¿no? Pasa a Cultura Miquel Iceta. En política territorial cambia completamente el concepto, ¿no? Ya de ser un ministro catalán, digamos, que ha tenido un papel en todo lo que ha pasado desde la sentencia del Estatut famosa y desde, sobre todo, 2017, esto sí, 2017, ese referéndum del 1 de octubre, Miquel Iceta, pasa a la alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez. Vamos a ver, tampoco conocemos tanto el perfil, pero bueno, Puertollano, digamos, es Castilla-La Mancha, y Castilla-La Mancha es uno de esos puntos en los que el PSOE se va a jugar las elecciones que están por venir. Luego hablamos un poquito de eso. Tranquilidad, que no es que estén por venir este otoño, luego hablamos un poquito de eso, como decía. Se va también Isabel Celaá, que yo creo que ya desde que dejó de ser ministra portavoz, pues ha perdido bastante pie. Tampoco la ley Celaá ha tenido mucho recorrido. Bueno, ha sido una de los caballos de batalla menores de la derecha por la cuestión de los colegios concertados, pero no podemos decir que haya tocado demasiado la estructura de la educación. Y bueno, pues como decíamos, ¿no? Se va José Luis Ábalos y entra Raquel Sánchez. Bueno, pues un perfil, convendremos que un poquito menos conocido que el de Ábalos, que ha sido pues como una especie de... Y perdonad otra vez la comparación, de Rasputín del Partido Socialista, ¿no? Un muñidor, como se dice en lenguaje arcaico. Le sustituye otra alcaldesa, la de Gavá, Raquel Sánchez. Vale, pues esto es un poco la crisis de gobierno, y ahora vamos un poco a los porqués. Cambio de tendencia con la intención de, digamos, formar un gobierno que pueda refrescar esa idea del PSOE tras un año de desgaste, ¿no? Pues os estaba diciendo antes, durante la introducción, que ayer estaba yo finiquitando un texto que vamos a publicar mañana, que ya ha salido en la revista del Salto, en el que, bueno, pues una de las cosas que decía es esta idea de Sánchez: demasiados enemigos, ¿no? Demasiados frentes abiertos, aunque Sánchez es alguien que no quiere abrir muchísimos frentes, ¿no? Ayer, también esta semana,
con la famosa frase del chuletón, hemos visto que tenía ese temor de, oye, no me quiero poner a los ganaderos enfrente, no quiero que aquí, pues todos los que comemos carne, todas las personas que comen carne se piensen que yo estoy queriendo decir, etcétera. No, Sánchez no quiere abrir muchos frentes, pero aún así tiene un montón de enemigos. ¿Qué pasa? Que con esta crisis de gobierno, cambiando, digamos, una buena parte, no vamos a decir del todo, porque ahí la cuestión principal es también que se mantienen los grandes ministerios de Estado, salvo Justicia, con sus titulares, o sea, se mantiene Fernando Grande Marlaska como ministro de Interior, se mantiene la señora Margarita Robles, he dicho la señora porque no me salía el nombre, como ministra de Defensa, para ganar tiempo. Dices la señora y ganas un poquitín de tiempo hasta que te sale el nombre, ¿no? Luego si no, puedes cagarla. Y se mantienen, decíamos, los de Unidas Podemos, ninguno es un ministerio de Estado, aunque el Ministerio de Trabajo tiene mucho peso, no tiene seguridad social, no sé bajo José Luis Escrivá, ahí también hay un mensaje, y se va, digamos, de los ministerios premium, pues el de transporte, porque al final se maneja mucha pasta en transporte e infraestructuras. Además, bueno, pues Iván Redondo, ¿no? Es uno de los grandes guruses, de los gurúes de la política, el más conocido probablemente de esta tipo de spin doctors que se le llama, pues también sale y se vuelve, digamos, a Óscar López, que es alguien que estaba ahí en el PSOE también, pues antes de la llegada del euro, ¿no? Que ya hace tiempo, no, es una exageración, pero bueno, lleva un tiempo. Me parece que va a empezar la comparecencia de Pedro Sánchez. No quiero privaros de la posibilidad de ver al presidente explicar todos estos cambios. Entonces, bueno, pues un par de cositas más. Esta idea de relanzar el gobierno para que la cosa no dure un suspiro, quitar a algunos de los ministros más quemados en la confrontación con Unidas Podemos. Vamos a ver, porque está claro que la salida de Carmen Calvo se la puede anotar Irene Montero pues como una victoria, en un pulso en torno al tema de la ley trans. Además, alguien recordaba ahora en Twitter que esta semana se presenta en el Congreso una ley de memoria democrática en la que pues el plato fuerte es la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Se la ha currado Carmen Calvo, pero la va a defender Félix Bolaño. Carmen Calvo también sale siendo la persona de enlace con la Casa Real, y una de las que dicen fue la que diseñó la salida del rey Juan Carlos. ¿Significa esto que va a volver el emérito en la próxima temporada? Un montón de incógnitas, un montón de cosas chachis en las que estar pensando si tenéis la suerte de estar en la playa, en la piscina, o si vais a estar cocinando, ¿no? Porque ya son las 2. Bueno, un gobierno de coalición no significa gobierno de conciliación, como decía. Vamos a estropear de alguna manera un sábado en el que yo no tenía pensado hacer nada, me había ya propuesto leer una novelita, etcétera, etcétera. Bueno, esperemos que Sánchez salga lo antes posible. Por añadir algunas cositas a la nota que ya hemos publicado, pues alguna declaración, pues la típica en la que dice que el salto mola y que os suscribáis y tal y cual, si es que el presidente tiene pues esa
esa virtud, digamos, de reconocer pues, un medio crítico e independiente totalmente. Bueno, todo esto es broma, por supuesto, no os lo toméis a mal. Bueno, pues vamos a ver lo que dice, lo vamos a, digamos, reformular el texto que hay, y ya mañana pues os dejo con el texto ese, que también me va a tocar esta tarde pues darle un poquito de forma, porque claro, yo lo había escrito hablando del final de curso, y lo último que había puesto la semana pasada era el tema del chuletón, y ahora me quedo yo ojiplático con esta historia. Bueno, alguien me ha dicho hola, lo saludo. La cuestión es que voy a decir adiós, no sé si hay alguna pregunta o algo así, pero bueno, espero que no, y que todos podamos conciliar, o mejor aún, mejor que conciliar, irnos a la playa, a la piscina, a la montaña, a donde podamos, cada quien. Muchísimas gracias, un beso, un abrazo a las conocidas, a las menos conocidas, y seguimos con esta historia. Chao.